Bueno, hermanos, una vez más conectados y bueno, seguimos ahora por la parte final de este curso introductorio de Cosmovisión. Bueno, mis hermanos, a ver, son ya como la parte que tiene que ver con conclusiones, ¿no? Y básicamente tratando de hacer como un volver hacia atrás, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hemos venido o qué es lo que hemos estado estudiando hasta este momento? A lo largo de estas 4 sesiones, que sé que han sido largas. Bueno, el concepto de cosmovisión, básicamente, ¿qué es una cosmovisión? Nosotros sabemos muy bien el origen de esta palabra, pero también sabemos que no es algo extrabíblico. Las escrituras nos enseñan sobre cosmovisión desde el principio. Ya lo habíamos dejado bien claro con el concepto hebreo de corazón. Dios quiere que sus hijos vean las cosas tal cual como son, como Él las ve. Es así de sencillo, hermanos. ¿Ok? ¿Las estamos viendo? Bueno, ese es precisamente el propósito de la transformación por medio de la renovación del entendimiento. El Señor quiere que veamos las cosas como Él las ve. Entonces, ¿qué temas desarrollamos en torno a la cosmovisión? Lo que hemos venido haciendo desde el principio. Bueno, definimos lo que es una cosmovisión, analizamos algunos puntos importantes sobre lo que es una cosmovisión, vimos cómo funcionan las cosmovisiones, no sé si se acuerdan que analizamos unas 3 imágenes. Estudiamos también cuántas cosmovisiones hay y algo bien importante, que es el concepto de cosmovisión en el mundo cristiano. Terminamos esa parte conceptual hablando sobre el conflicto existente entre las diferentes cosmovisiones y sobre todo entre la cosmovisión de Dios y la cosmovisión del mundo. También nos quedamos bastante tiempo en el proceso por el cual se transforman las cosmovisiones y lo que es el poder y la importancia de las cosmovisiones. Creo que esto es algo que hasta hoy lo estamos viendo, o sea, las cosmovisiones son poderosas. Ya entrando en materia de la cosmovisión bíblica o teísmo bíblico, estudiamos 2 conceptos fundamentales y que si no se tienen bien claros, obviamente esto va a afectar la coherencia y el poder de nuestra cosmovisión. En primer tema que vimos, el del reino de Dios, yo creo que hemos hablado del reino de Dios a lo largo de todas las sesiones. Y también otro tema que ha sido también muy importante para nosotros, el de la naturaleza y propósito o misión de la iglesia. Si no tenemos una verdadera claridad bíblica de lo que somos en relación a los propósitos de Dios, eso va a afectar grandemente nuestro desempeño en este mundo como hijos de Dios. ¿Por qué es tan importante? Ya nosotros pasamos por ahí, pero es necesario repasar algunas cositas. ¿Por qué es tan importante el tema del reino de Dios? Porque nos da un contexto completo y verdadero de la realidad sobre el evangelio. Porque precisamente se trata del evangelio del reino. No se trata solo de salvar nuestras almas y asegurar nuestro destino eterno. Eso va mucho más allá. Involucra a la transformación cultural, involucra a la expansión del reino de Dios aquí y ahora, y no después de la segunda venida. La predicación de la salvación y el señorío de Cristo es para aquí y ahora. La evangelización, hermanos, el ser testigos, el discipulado de las naciones, es para transformar culturas a la cultura del reino. Y obviamente eso va a traer un producto premium de primer orden que va a ser la salvación de pecadores. Obviamente, debemos volver a recuperar esa visión cuádruple que constituye una cosmovisión cristiana coherente, racional y fuerte, es decir, el esquema que habíamos visto en un principio de creación, caída, redención y consumación. Hay que buscar el sentido, de nuestra vida donde comienza la Biblia, con la creación, no con la redención. Es un error empezar con la redención, tenemos que empezar con la creación.
La historia de la creación nos dice que estamos en la tierra para amar a Dios y para servir a los demás, para cultivar responsablemente la tierra y descansar cada 7 días. El comenzar con la creación también nos va a permitir ver que nuestras vidas humanas y cristianas no están en guerra. No son dos cosas diferentes. Si la redención restaura la creación, entonces el punto de ser un cristiano redimido es convertirse en un ser humano más floreciente, aquí y ahora. Jesús no vino a este planeta para destruir nuestra humanidad, convirtiéndonos en seres angelicales enfocados exclusivamente en actividades espirituales. Jesús es plenamente Dios y es plenamente humano. Él es 0% ángel. Y así llegó a tachar nuestro pecado y darnos poder para prosperar en cada parte de nuestras vidas humanas. Todo lo que hacemos le importa a Dios. En base a lo que hemos estudiado sobre la iglesia y el reino, ¿qué conclusiones podríamos nosotros sacar de la relación existente entre el reino de Dios y la iglesia? Entonces, hemos estudiado por un lado el reino de Dios y hemos estudiado la iglesia por el otro. Entonces, hay una relación existente entre los dos. No tenemos tanto tiempo como para seguir ahondando en este tema. Pero ¿qué conclusiones prácticas nosotros podemos sacar entre esa relación existente entre el reino de Dios y iglesia? Vamos a resumirlo en 6 puntos. Entonces, en primer lugar, tenemos que una práctica de vida cristiana centrada en el Rey Jesucristo y su reino, indudablemente que va a colocar como actores y testigos principales de la fe hacia las comunidades, a los individuos, discípulos de Jesucristo y que son miembros del pueblo de Dios, es decir, la iglesia, con mayúscula, óigase bien, mas no a las autoridades eclesiásticas ni a las iglesias, con minúscula, como organizaciones religiosas, ¿ok? Eso es fundamental, mi hermano. El descubrir o redescubrir y volver a aplicar la cosmovisión bíblica, mi hermano, te va a empoderar, te va a devolver tu ciudadanía que se encuentra cautiva en este momento. Esto como primer punto y es sumamente importante. En segundo lugar, las bendiciones que el reino de Dios, es decir, el fruto del trigo, traerá al mundo durante la presente fase de redención, antes de la segunda venida de Cristo, bendiciones que podríamos resumir en justicia, verdad, bondad, belleza, en todas las relaciones de la creación. Esas bendiciones serán el producto de las acciones y de las palabras de los creyentes fieles, empoderados por el Espíritu Santo. Dios no le ha delegado esta tarea ni a los ángeles, ni Dios mismo la ha asumido personalmente. Hermano, nosotros mientras Cristo regrese, no podemos tener una actitud quietista de quedarse quieto y fatalista tampoco. Es como que si Jesucristo viniera dentro de 1000 años. Tenemos que ser proactivos avanzando su reino en todas las esferas de la sociedad. En tercer lugar, los integrantes del pueblo de Dios responsables de demostrar el reino de Dios en el tiempo presente, es decir, la iglesia con mayúscula, tenemos que ser intencionales y proactivos. ¿Ven? 2 palabras muy importantes ahí. Intencionales y proactivos, exponiendo y enfrentando el pecado y la maldad en todas las áreas de la vida, y las puertas del Hades no prevalecerán contra esa iniciativa. Hermanos, simplemente sigamos el modelo de Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Juan el Bautista? ¿Qué le dijo a Herodes? No te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que seguir el modelo de Jesús. Eso es lo que nos toca a nosotros.
En cuarto lugar, como reacción, es evidente que el reino de las tinieblas se va a defender y siempre lo ha estado haciendo, pero él quedará expuesto. Escuchen bien esto, muy interesante. ¿Va a haber lucha, pelea? Sí, pero va a quedar expuesto el enemigo. ¿Sí? Él va a quedar expuesto y por lo tanto quedará debilitado su poder de dominar a las masas mediante el engaño y la mentira. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo importante que es una correcta idea de lo que es el discipulado de las naciones? No es solamente dar clases de teología a los miembros de la iglesia, mucho más que eso. En quinto lugar, si el pueblo de Dios no es proactivo y permanece pasivo, es decir, centrado más que todo en los temas espirituales, de todas maneras, el reino de las tinieblas lo perseguirá para debilitar o eliminar su capacidad de producir las bendiciones del reino de Dios. Así que tengamos cuidado, porque eso es lo que está pasando ahora. Debemos tener mucho cuidado con eso. Y finalmente, en sexto lugar, y a manera de resumen, las bendiciones que el reino de Dios demostrará al mundo en la fase presente de la redención, estamos ahí ahorita, entre la primera y la segunda venida, serán producto de las obras de seres de carne y sangre, fieles a Jesucristo a través de sus vidas individuales, de sus relaciones familiares y de sus conexiones vocacionales en sus comunidades. Mis hermanos, de lunes a sábado. Eso va a pasar de lunes a sábado, casi todo el tiempo nuestro. Bueno, después de haber estudiado los temas del reino y la iglesia, nosotros nos enfocamos en los paradigmas. Nos enfocamos en los paradigmas o modelos de iglesia a lo largo de la era cristiana. Y espero hayan entendido bien ese concepto tan interesante de los paradigmas y en este caso aplicado a la iglesia. El quinto paradigma nos lleva a la iglesia actual, como ya les dije hace un rato, en lo que es la iglesia de Jesucristo en los últimos 200 años. Hablamos más o menos del siglo XIX al siglo actual. Y eso nos permite ir al principio de nuestras sesiones, de hace 4 semanas ya, y responder la pregunta introductoria de nuestra serie de estudios. ¿Cuál era esa pregunta? ¿Por qué estudiar cosmovisión? Lo respondemos empezando con lo que es nuestra premisa fundamental. El cristianismo es una cosmovisión, es una visión integral del mundo, del cosmos. ¿Cuál es el problema real actual que enfrentamos como pueblo de Dios? Bueno, que nosotros hemos perdido la cosmovisión bíblica y por eso la iglesia se ha vuelto irrelevante en el mundo. La sal ha perdido su sabor y la luz ya no alumbra como debería alumbrar. Hemos estado viviendo, como dicen algunos, un cristianismo pietista con una mente dividida debido al pensamiento dualista. Ya hemos más o menos visto este tema. Necesitamos estudiar estos temas porque nos urge redefinir muchas cosas que se han distorsionado, porque poco a poco hemos venido perdiendo nuestra verdadera identidad. Nuestra mayor necesidad en estos momentos es volver al evangelio del reino, entenderlo, enseñarlo, predicarlo y vivirlo. ¿Qué vamos a hacer entonces, mis hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Podríamos decir aquí muchas cosas. Podríamos decir muchas cosas aquí. Vamos a ir enumerando varias ideas y explicando un poco más otras. Lo primero que se me viene a la mente y es el cambio de paradigma, que hemos estado pues hablando de esto continuamente, el cambio de paradigma, volver al evangelio del reino de Dios, que definitivamente nosotros ahora pues no lo tenemos. El cristianismo bíblico necesita de un vino nuevo.
y que los odres viejos del modelo de iglesia actual no pueden aguantar. Los odres evangélicos se han vuelto viejos porque no pueden aguantar el cristianismo de la cosmovisión bíblica y del reino de Dios. Y sé que estas palabras sonarán muy duras para muchos, pero son palabras del propio Vishal Mangalwadi, que ya lo hemos citado anteriormente. El evangelio del reino ha sido sustituido por un evangelio falso e inadecuado. El evangelio del reino ha quedado cautivo. Lo que necesitamos hoy es un movimiento que restaure el evangelio del reino, el cristianismo como una cosmovisión. Esto no es algo nuevo, mis hermanos, como ustedes ven. Y fíjense una cosa, Lutero en 1520 dijo que la iglesia de su época era cautiva de un evangelio inadecuado y en muchas maneras falso. Lutero comparó esa situación de la iglesia de su tiempo con el Israel de Babilonia, con Israel en Babilonia, pues en el exilio. El pueblo de Dios era prisionero de un falso evangelio, de una falsa cosmovisión. También es una cita de Vishal Mangalwadi. Miren, hermano, la reforma que nos toca hacer ahora es recuperando la visión unificada de las escrituras que la reforma inició, pero que no completó. Porque la reforma, ya se los dije, no fue perfecta y tuvo muchas áreas defectuosas, como yo se los había comentado en una oportunidad. Ahora bien, lo que nos toca hacer ahora, y si lo quieren llamar reforma del siglo XXI, bien, pero yo prefiero llamarlo renacimiento cristiano o cambio de paradigma. Bueno, esa transformación a la cual tenemos que apuntar tiene que retomar donde la reforma del siglo XVI lo dejó, porque nosotros ahora tenemos ya 4 siglos, 4 o 5 siglos de avance en la historia de la humanidad que Dios ha ido providencialmente guiando y que tenemos que actualizar con una cosmovisión bíblica, robusta y coherente. La reforma del siglo XVI generó buenos anticuerpos, sí que los generó, contra el dualismo y prácticamente lo erradicó en algunas partes del mundo, pero volvió a crecer en la medida que esos anticuerpos se debilitaron debido al abandono de la confianza y la aplicación de la palabra de Dios por parte de los creyentes, por miedo, como les había dicho, al ataque de lo que en aquel entonces fue la alta crítica alemana, sobre todo, y que fue un ataque al cristianismo desde dentro del cristianismo. Y entiendan bien esto, el ataque vino dentro del propio cristianismo. Entonces, el renacimiento del cristianismo del siglo XXI tiene que volver al campo unificado de la cosmovisión bíblica y por lo tanto va a aplacar al dualismo evangélico. Pero nosotros tenemos que llevar eso a un nivel de avance mayor todavía. Por eso la doctrina esencial que debemos recuperar para ese renacimiento futuro es la del reino de Dios, la doctrina del reino de Dios, y ver el evangelio como la buena noticia de la presencia del reino de Dios en todas las áreas de la vida. Y yo quisiera comentarles algo interesante, que en los últimos 20 años han surgido varios ministerios que se centran en un tema común, el cual es entender y aplicar una cosmovisión bíblica, lo que estamos hablando nosotros, hermanos, lo que estamos haciendo aquí. Y estos hermanos han percibido el presente estado de cautividad de la iglesia y defienden una interpretación más amplia y coherente de las aplicaciones de gran alcance de lo que es el evangelio, las buenas noticias. Y yo quisiera, pues, compartir con ustedes eso. Fíjense, hay varios ministerios y usted lo puede buscar en internet si quiere. Ahí está, por ejemplo, Summit, el ministerio fundado, otro, por Francis Schaeffer, el ministerio de Labrie, la revista Four Time Things, el ministerio de Wilberforce Forum, el Instituto Acton, el Instituto C.S. Lewis también, The Truth Project, Touchstone, American Vision, entre otros ministerios pequeñitos, chiquititos,
como el nuestro, cristianismo relevante para un mundo real, pues también estamos en eso. También es interesante ver acá que hay universidades con la misma visión, entre las cuales podemos mencionar estas que están aquí. Mira, la Universidad Calvin, Belhaven, Cedarville, Union University, Westmont, y algunas casas editoriales como Editorial Jucum. Casi todos los libros, mis hermanos, que yo les recomendé son de Editorial Jucum. Y bueno, volviendo al tema de la reforma del siglo XVI, los reformadores, ellos, ya les dije, quedaron cortos en algunas cosas que a nosotros entonces nos toca rescatar en nuestra generación. Porque fíjense una cosa, y oído esto, no se trata de copiar y pegar aquí la reforma del siglo XVI. Nosotros tenemos preguntas del siglo XXI que hay que responderlas, bueno, con los escritos del siglo I, de los evangelios, del apóstol Pablo, no con las respuestas del siglo XVI. Ellos tenían que responder a preguntas de los siglos XIV y XV. Su énfasis, para que ustedes vean, o sea, lo que le tocó a los reformadores en el siglo XVI era, bueno, ¿cómo es que somos salvos? ¿Cómo es que una persona se salva? ¿Por gracia o por obra? Eso había que resolverlo. El rol de la iglesia, el rol del papado, entre otras cosas. Ese fue su énfasis. Entonces, responder con respuestas del siglo XVI a preguntas de los siglos XIV y XV. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, ¿a nosotros qué es lo que nos toca? Bueno, responder a preguntas del siglo XXI, que es donde estamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que definir nosotros ahora? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es una persona santa? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la santificación? ¿Cuál es el propósito de Dios con el mundo? Y obviamente todo esto va a tener que ver con un tema común, que es la redefinición de lo que es el reino de Dios. Cada generación tiene que ir descubriendo verdades escriturales, porque no podemos pensar que la Biblia se agotó en una generación. Hay que hacer como hacemos con, por ejemplo, las computadoras. Es decir, hay que volver a cargar el programa, considerando la historia, acumulando todo, pero en su perspectiva, porque la perspectiva de los reformadores, su ámbito histórico, no es el de nosotros, y hay que tener cuidado allí. En diversas partes del mundo tenemos diferentes cuestionamientos y preguntas que responder con las escrituras. En relación a lo que es la iglesia, su naturaleza y propósito, necesitamos redefinir asuntos como lo son el rol de la organización de la iglesia versus la comunidad de la iglesia. Se necesita una definición clara y bíblica, porque desde la Edad Media y aún pasando por la Reforma, todavía los reformadores mantuvieron, como ya les había dicho, por aquel pensamiento agustiniano, una centralidad en la institución iglesia y que nosotros hemos heredado. Ese es uno de los problemas fundamentales que nosotros tenemos. La iglesia institucional, gravísimo. En el caso evangélico, bueno, muy atomizada. No sé si me entienden la palabra, atomizada. Pero en el caso católico, muy centralizada. ¿Ok? Ya ustedes ven que en la iglesia católica hay una cabeza. En la iglesia evangélica no hay una cabeza humana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero fíjense una cosa, todavía nosotros somos eclesiólatras, casi idolatramos la iglesia, cuando en realidad el centro de la adoración del cristianismo, ¿cuál es? La persona de Cristo y óigase bien, la persona de Cristo más su reino, no la iglesia. Y la iglesia no es el reino de Dios, la iglesia es súbdita del reino de Dios, ¿ok? Entonces, el occidente que fue plenamente bautizado, y escuche bien esta palabra, quizás le suene como, oye, el hermano está aplicando mal esta palabra. El occidente que fue plenamente bautizado en los siglos XVI y XVII, es decir, el norte de Europa, y ese bautizado es el que se usa en la Gran Comisión de Mateo 28, versículo 19. Ese bautismo que sale allí no es inmersión en agua, significa otra cosa, pero tiene que ver con cristianización, una nación discipulada, ¿ok? Bueno, ese norte de Europa y Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, se han ido enfriando y secularizando aceleradamente, aceleradamente. Estos males han pasado al tercer mundo, a Latinoamérica.
a África, Asia, a través de los movimientos misioneros, los cuales ya estaban contaminados con un evangelio pietista, dualista. No voy a tener tiempo de definir lo que significa esa palabra pietista, pero les puedo dar la referencia donde sí lo pueden leer. El libro de Stephen Perks, por favor, que se los he pasado, Discipulando las Naciones. Debemos volver a la enseñanza de los primeros tiempos de la iglesia primitiva y de la reforma, ¿ok? No que vamos a copiar y pegar, pero sí los principios. Entonces, la influencia del cristianismo es reversible a través del tiempo. Vemos cómo Israel por mucho tiempo fue fiel, pero luego fue infiel y pagó las consecuencias. ¿Se dan cuenta? Yo me estoy apoyando en el Antiguo Testamento y estoy buscando un ejemplo del pueblo de Dios del Antiguo Pacto. Hicieron exactamente lo mismo. Y así le está pasando a Occidente. Cada generación tiene que valerse de la gracia de Dios para vivir por fe. La gracia de la generación anterior no le va a servir. Como no nos va a servir a nosotros la de Lutero, la de Calvino. Nos sirve para estudiarla, eso es lo que estamos haciendo, pero tenemos que vivirla en nosotros. Aprendemos de la historia de la iglesia, pero hay que vivir nuestra historia. No basta con saberse la reforma. El asunto es aplicar sus principios en el siglo XXI, el cual es un contexto muy diferente. El cristianismo, óigase bien esto, el cristianismo es lo que la iglesia ha vivido hasta ahora y no lo que de manera exclusiva el apóstol Pablo y la iglesia primitiva vivieron. Todos ellos no enfrentaron la complejidad de la cultura de nuestro siglo, del siglo XX y XXI, y sus instituciones. Este mundo es muy complejo, mis hermanos, en comparación con aquel mundo sencillo y simple que tenían ellos. Nosotros solo vamos a extraer los principios de ellos, pero sus prácticas y sus modos culturales no pueden ser trasladados hasta el día de hoy. Y esto es algo que necesitamos considerar. Algunos hermanos que han escuchado estas enseñanzas nos han señalado diciendo que estamos en contra de la iglesia cuando decimos estas cosas. Quiero recordarles que hombres de fe como Calvino, como Lutero, tuvieron la misma actitud nuestra y fueron censurados igualmente. ¿A qué actitud me refiero? Bueno, ellos se dieron cuenta que la iglesia de su tiempo se había apartado tanto del modelo bíblico que necesitaba una voz profética para que fuera reformada. Bueno, esa es la misma actitud que estamos teniendo nosotros. Nosotros estamos identificando sesgos importantes, vicios muy peligrosos en la iglesia evangélica contemporánea, y nuestro propósito es sonar la alarma, ser atalaya, para que podamos ver un renacimiento del cristianismo. No estamos haciendo esto con el simple propósito de exponerlas de deficiencia. No, exponerlas para que sean corregidas y así la iglesia pueda alinearse al reino de Dios. Entonces es necesario, mis queridos hermanos, que nos quitemos esa visión monástica y escapista y de supersantidad que tenemos de nuestra profesión de fe. No quiero dar ejemplos porque son muchos. Ciertamente sí, no lo dudo que la vida cristiana es espiritual 100%. Claro que sí. La vida cristiana es 100% espiritual, pero te voy a decir algo, y esta palabra te va a sonar muy fuerte, pero la Biblia también nos enseña un aspecto mundanal. ¡Cónchale! ¿Cómo? Un aspecto mundanal, hermano. ¿Qué está diciendo? No me malinterprete con esta palabra, ya que la estoy usando en un contexto muy diferente. Nosotros existimos como carne humana, con una mente que razona. Dios se hizo carne. Mire, fíjense qué increíble. Dios se hizo carne y vivió entre nosotros. Y hasta el día de hoy y por toda la eternidad, Jesucristo va a tener un cuerpo físico. La parte física y la parte espiritual, 100% cada una, están integradas. El cristianismo es una fe integral. No somos hinduistas, mi hermano. Tampoco somos naturalistas. Somos cristianos. ¿Ok? Aunque esto es algo que todo ser humano debería tener, en un creyente es vital. Y se trata de algo que se llama la claridad de propósito. Los creyentes, nosotros debemos tener claridad de propósito en nuestras vidas en este mundo. ¿Qué pasa cuando no hay un propósito claro?
Bueno, se produce inefectividad y se produce frustración. Y quisiera ponerles de ejemplo a la nación de Israel, la cual fue testigo de Dios en el mundo antiguo. Conozco a muchos hermanos que en el día de hoy son fieles creyentes, lectores de su palabra, adoradores, es decir, van a su iglesia, cantan, hablan como un creyente. Yo no me estoy burlando de eso, pero ok, tú dices, wow, aquí hay un creyente, pero deprimido, con muchos problemas, muchos toman pastillas. Eso está pasando en la iglesia, mis hermanos, y seguramente ustedes lo saben, y algunos de ustedes estará pasando por eso. Y quiero que entiendan que es precisamente por esa falta de claridad de propósito. Fíjense el caso de Israel. Fue llamado para hacer luz a las naciones. No fue llamado para ser un pueblo escogido, especial, privilegiado y guiado por Dios de manera exclusiva. Hoy en día hay muchos que practican un israelismo desmesurado y eso no es bíblico. Ellos fueron llamados por Dios y separados del mundo para hacer luz a las naciones. ¿Fracasaron en su misión? Sí, fracasaron porque ellos finalmente se consideraron especiales y se consideraron favoritos de Dios, como muchas veces nosotros los evangélicos, ¿verdad? Nos consideramos favoritos de Dios. Si no tenemos claridad de propósito en el ministerio de servicio para el reino, entonces nuestra tarea lo que va a generar es ¿qué? Inefectividad y en muchos casos frustración. Y yo me temo que eso está pasando ahora mismo. Y yo lo he escuchado de muchos hermanos, como se los dije anteriormente. Existe, hermanos, una diferencia entre lo que es efectividad y eficiencia, ¿sí? Ojo, efectividad, algo efectivo, eficiencia, algo eficiente. Ok, la efectividad consiste en lograr lo que se debía de hacer. La eficiencia consiste en hacer la tarea planificada bien y con el menor costo posible. Ahora bien, no hay medida de eficiencia que sustituya a la falta de efectividad. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, tú puedes ser muy eficiente y muy bueno haciendo lo que no debías de hacer. Y eso muchas veces pasa con la iglesia cuando no tenemos el sentido de propósito. Parece hoy en día que muchos lo están haciendo muy bien, pero han perdido la visión de propósito. No la tienen, tienen una visión errada. Entonces, un ejemplo, no importa que hagamos bien, aplicado a la iglesia, que hagamos muy bien todas las cosas que nos corresponden en el culto público. Pero es que el culto público no es la misión de la iglesia, ni tener ministerios, ni tener un renombre social basado en ser una institución próspera, con mucha gente, una mega iglesia, dinero, para que inviten a sus líderes a eventos sociales. Ese no es el propósito de la iglesia. Entonces sabemos muy bien, y no hay duda, en el hecho de que Jesucristo es el gobernante del mundo. Cuando nosotros hablamos del evangelio del reino, ¿qué es lo que quiere decir? La palabra evangelio significa una buena noticia, pero la buena noticia ¿de qué? Debe tener un contenido. El contenido del evangelio es el reino de Dios. El contenido primario del evangelio no es la salvación de las criaturas humanas. Su prioridad es la gloria del Rey Salvador y la consecuencia es la salvación de la criatura. Un evangelio que se centra en la salvación de los pecadores como prioridad es un evangelio humanista, antropocéntrico, no es el evangelio bíblico. Según la experiencia de ustedes mismos, ¿cómo es la mayoría del evangelismo que hemos visto y aprendido y practicado? Bueno, es un evangelismo que se centra en comunicarle a las personas que el evangelio existe para ellos, que Jesucristo es para ellos, como si fuera propiedad, una propiedad que pueda ser adquirida, lo cual es un evangelio distorsionado. ¿Cuál es el evangelio bíblico? Es aquel que se centra en la persona del rey y su reino y tiene consecuencias para el resto de la creación y para los humanos. Entonces, nuestra salvación va a ser una consecuencia de comunicar y de alinearnos con la gloria del Salvador. En otras palabras, el evangelio de la Biblia es teocéntrico y no antropocéntrico. No se centra en nuestras necesidades, se centra en la gloria de Dios y sus propósitos. Y como resultado de eso, se salvan algunos. Es en ese orden.
¿Por qué esto es tan importante? Porque estamos hablando aquí de presuposiciones falsas y que producen una cosmovisión bíblica alterada o distorsionada. Estamos viendo borroso. Esto es importante porque al practicar un evangelio y comunicar un evangelio antropocéntrico, al final Dios termina siendo nuestro sirviente. Y eso está operando en tu cabeza. Tú estás viendo a Dios de una manera distorsionada. Claro está que esto ocurre en nuestra mente, ¿ok? Como les digo, es aquí, pero es una ficción, obviamente, porque Dios nunca será nuestro sirviente. Y otra cosa, como consecuencia de esta manera errada, es que el objetivo de la vida cristiana será pedirle siempre bendiciones a Dios. Es que Él es mi rey, yo soy su hijo, Él me salvó, ¿ok? Y justamente ahora, en este tiempo, y hablamos del siglo XXI, donde todo apunta al insistente materialismo que hemos aprendido y buscamos de paso como excusa textos de las escrituras como que somos los hijos del rey, de que nos merecemos esto o aquello. O sea, el punto que debemos recordar es que el centro del evangelio es la persona de Dios y su gloria. Si nosotros trazamos esa brújula, nos vamos a mantener en un buen curso, con claridad de propósito. El evangelio no existe para nosotros. El evangelio es la buena noticia de que el poder transformador del reino de Dios está presente entre nosotros. No lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, sus efectos, es decir, los efectos de que el evangelio del reino está entre nosotros, esos efectos pueden ser cultivados y manifestados como antelación de la realidad de que el conocimiento de la gloria de Dios va a llenar todo el mundo como las aguas cubren el mar. La predicación del evangelio es un anuncio de esa realidad escatológica. Como parte de recuperar la cosmovisión bíblica, recordemos que Dios tiene una agenda perfecta. Y aunque no la conocemos en sus más mínimos detalles, es imposible, por lo menos tenemos la revelación que necesitamos para ser buenos siervos de Jesucristo y trabajar diligentemente en su agenda. De allí la importancia de estos estudios. Entonces, el plan de Dios es transformar a la creación presente en la nueva creación. Recuerden bien eso de nuevo. La salvación de Dios tiene como objetivo toda la creación, mis hermanos, no únicamente los humanos. Quítense eso de la cabeza. Si vamos a recuperar una cosmovisión bíblica, tenemos que entender lo que las mismas escrituras nos están diciendo. Y entonces vamos a analizar ahora lo siguiente. Aquí necesitamos recordar que hay una meta, hay un proceso y hay una tarea de parte nuestra en ese plan. Bueno, vamos a analizar una por una. ¿Cuál será la meta? Bueno, miremos dos textos. Vamos a ver dos textos. Primera de Corintios 15:28. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todo. Romanos 8, del 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. De manera que la meta es poner de manifiesto la gloria de Dios que llena toda la tierra. ¿Se dan cuenta? Esa es la meta. Eso es lo que tú y yo tenemos que tener en nuestra mente, la claridad de propósito. Esa es la meta. Pero que ahora mismo esto no se ve porque está empañada por la rebeldía de los seres humanos y la rebeldía e influencia también, obviamente, de ese otro ámbito donde están los ángeles caídos, actuando como, dice Efesios 6, como principados y potestades
a través de las instituciones y estructuras culturales y sociales de los humanos. O sea, las escrituras nos enseñan que al final el conocimiento de la gloria de Dios lo que va a hacer es llenar toda la tierra, como las aguas que cubren el mar. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso? Veamos ahora otros textos. Mateo 28, 19 y 20. Bueno, otra vez, Jesús se acercó y ojo, oído al tambor, estoy usando no la Reina Valera, no la Biblia de las Américas, no la versión internacional, sino la versión latinoamericana. Consideramos la mejor traducción de la Gran Comisión. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos a los pueblos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles a los pueblos a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Otro texto, Primera de Corintios 15, 25. Porque es preciso, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El proceso, mis hermanos, el proceso se enfoca en el discipulado de las naciones a través de la buena noticia de que Jesucristo es el Rey y quien crea en Él será salvo. Siempre hemos escuchado hablar del Evangelio de Salvación. Acuérdense que ya vimos esto, lo voy a volver a repetir un poco. ¿No es cierto? Hemos escuchado eso muchas veces, el Evangelio de Salvación, el Evangelio de Salvación. ¿Hay algún problema con eso? ¿No? Para ser honesto, no hay nada de malo en el mensaje del Evangelio de Salvación que se predica hoy en día. ¿Creen ustedes que aquí hay algún problema? Bueno, aquí me detengo un poco y voy a citar a Landa Coe. ¿Ok? Vamos a ver. Leer. Fíjense que nosotros como evangélicos hablamos del mensaje de salvación, del mensaje del nuevo nacimiento, como si la experiencia inicial de la salvación fuera el único mensaje, y no es así. Jesús encuadró su mensaje de salvación en el contexto más amplio del reino de los cielos. Si pudiéramos grabar esto en nuestra mente, sería maravilloso. El mensaje, Jesús encuadró su mensaje de salvación en un contexto más amplio del reino de los cielos. Lo que Jesús enseñó no fue un evangelio de salvación, sino más bien el evangelio del reino, que es salvación y verdad en cada aspecto de la vida. Más de 150 años de obra misionera han estado dominados por el Consejo de Salvación como única meta. El fruto de este evangelio truncado no es menos trágico que cuando un niño se convierte en un adulto que es incapaz de hacer nada por sí mismo. Fíjense ustedes. Esto es tomar el mensaje integral predicado en el Antiguo y Nuevo Testamento y reducirlo todo a la entrada al reino. El principio se ha convertido en la meta, es decir, la salvación. Lo que urge es salvar gente y una vez que son salvos, poquiti para la iglesia todo y hacer un discipulado de membresía. El mensaje que reformó las culturas occidentales, historia, mi hermano, historia. Ese mensaje que edificó naciones sobre valores cristianos sólidos no fue el evangelio de salvación, sino el evangelio del reino que incluía la salvación. Entonces está muy claro que el enfoque en toda la Biblia son las naciones, es la transformación de las culturas paganas a la cultura del reino de Dios. Y como lo deja bien explicado esta autora, Landa Coe, para recuperar la influencia que Dios quiere que la iglesia ejerza en la tierra, es necesario captar su perspectiva de las naciones. Bueno, ya lo hemos dejado bien claro, y es el hecho de que la salvación no es el objetivo definitivo de Dios. Ir por todo el mundo y predicar solo la salvación es descuidar el resto del plan de Dios. Nuestro destino es Dios. Su objetivo con nosotros no es ser llenos del Espíritu Santo, no son los milagros, no son las iglesias. Nuestro destino como pueblo de Dios es la revelación de Cristo
a las naciones. Las naciones no son el blanco, no son el objetivo de la evangelización, son estrategias. Ahora fíjense qué interesante, ahora parece que se cambia la cosa. Las naciones son estrategias para él revelarse a sí mismo, tal como comenzó a hacer con Israel. El plan divino de redención es para las personas, pero también es un plan de reconciliación para las naciones. Entonces, la salvación no elimina la necesidad de enseñar y predicar los principios de vida en comunidad, imprescindibles para discipular una nación. Por tanto, hemos de predicar la salvación y enseñar a edificar naciones, ya que Dios desea extender su influencia y la grandeza de su reino, y para esto es necesario volver a discipular con toda la Biblia. Por ejemplo, como creyentes, no podemos descuidar los aspectos de justicia y de economía. No puede ser que nos limitemos a evangelizar a las naciones, pero las dejamos sumidas en la injusticia, en la enfermedad, en el analfabetismo y en la pobreza. Y esta autora, Landa Cope, en su libro, y también lo pueden ver en el libro de Vishal Mangalwadi, Verdad y Transformación, ellos hablan de lo que fue el fracaso de las olas evangelísticas, por ejemplo, en África, donde se evangelizaron montones de países al sur del Sahara, Ruanda, Uganda, etcétera, etcétera. Y hay una grandísima cantidad de cristianos allá. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, se los comento. Muchas iglesias locales, pero son naciones que viven sumidas en la pobreza, en la enfermedad, en guerras tribales. ¿Qué pasó allí? Ya lo habíamos dicho desde un principio. Lo mismo pasa con Latinoamérica. Latinoamérica sigue siendo pobre, siguen los regímenes totalitarios. Ahora casi toda América Latina está vestida de rojo. ¿Qué es lo que está pasando? Las olas misioneras gringas norteamericanas que llegaron a Latinoamérica predicando un evangelio de salvación. Ahí hubo un defecto gravísimo, mis hermanos, porque no se convirtieron en su cosmovisión, solamente fueron conversiones de corazón, ¿ok? Eso debe estar claro. Bueno, por eso es que nosotros, y quiero dejar claro este concepto, porque es fundamental para nosotros, tenemos que ver el concepto del discipulado de las naciones, recuperarlo, el correcto significado que se ha perdido ahorita, donde además de evangelizar las almas, tenemos que evangelizar las ideas. Tenemos que evangelizar las ideas. Usted ve lo que hace Agustín Laje. Él no es creyente, él es conservador, pero él está, de alguna manera, trayendo los valores del reino sin conocer la Biblia y se los está aplicando, y a través de las redes sociales, de alguna manera, está predicando las características del reino de Dios a un mundo que está totalmente desmoralizado. Y ustedes saben a qué me refiero, porque ustedes conocen lo que Agustín Laje enseña. Bien. Entonces, teniendo esto claro, veamos ahora cuál será la tarea de los obreros fieles. Bien. Tenemos más texto, fíjense. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el conocido texto que hemos visto muchísimo, que es el de Mateo 5:14-16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Juicio de irrelevancia, hermano. Principio de la poda. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que nos toca a ti y a mí, mi hermano, es demostrar que el reino de Dios está presente aquí y ahora. No solo para salvar, sino también para sanar. Lo voy a volver a repetir. No solo para salvar, también para sanar. La gloria de Dios mediante la obediencia a su voluntad es lo primero. La salvación de las criaturas humanas es lo segundo. Esto ya lo habíamos dejado claro. El plan de Dios es transformar la creación presente en la nueva creación, no deshacer la creación presente y crear una nueva.
sino transformar, restaurar la creación presente y transformarla en una nueva creación. En un proceso que ya ha comenzado y que, ojo, solo Cristo en su segunda venida lo va a terminar con la consumación de su reino. Hermanos, la iglesia no va a traer la plenitud, la va a traer Cristo, pero tú y ahora, yo en el interín, vamos adelantando la obra. Entonces, el abandono del mundo por parte de la iglesia ha sido muy perjudicial para la sociedad. Las iglesias en general han estado produciendo creyentes con una mentalidad dualista, con poco poder transformador en sus diferentes esferas. Cuando hablamos de transformación sociocultural, eso es un sinónimo de discipulado de las naciones, lo cual implica la transformación de las prácticas culturales de las naciones, ¿sí? Y no solamente de las religiosas, porque en la descripción de las escrituras, que las escrituras nos dan, la vida religiosa y la cultural no van separadas, y es lo que se denomina la visión holística, la visión integral, que es lo que hemos perdido ahora por la división sagrado-secular. O sea, una es la raíz de donde emana la otra. La transformación sociocultural es el indicador. Esto suena muy antipático, hermano. A mí me lo han rechazado mucho. La transformación sociocultural es el indicador de la efectividad del discipulado de una nación, tal y como pasó con el Imperio Romano y la Reforma Protestante. Sabemos la historia. Si no hay transformación de los patrones culturales de la gente, entonces no hay discipulado, aunque haya mucha intensidad de vida religiosa. De eso tenemos suficiente ya, mi hermano. De mucha vida religiosa aquí y allí. Mire, nosotros tenemos que reaccionar, hermano, ante esto. No nos podemos quedar callados. ¿Ok? Entonces no nos confundamos más. Basta ya de números muertos. Por el hecho de que haya muchas iglesias y estén llenas de gente los días de culto, eso no significa que esa nación es profundamente cristiana o que la obra del evangelio ha sido fructífera. Ya le di los ejemplos. La verdadera medida que al Señor le interesa es en términos de los cambios de los patrones mentales, afectivos y de conducta de la gente, que se refleja en su participación en las instituciones de la sociedad y en la cultura en general. Y ya para terminar, yo he quedado, hermano, definitivamente, bueno, cansado estoy de hablar con ustedes, pero he quedado corto. Yo me siento como que, wow, no he dicho nada, prácticamente no he dicho nada. He quedado corto con estas 4 sesiones. He tenido que resumir un montón, pero muchísimo. Pero yo sé que les he recomendado buenos libros, ¿ok? Y por supuesto, el curso que estamos dictando en nuestro ministerio, Cristianismo Relevante. ¿Okay? Quiero que escuchen bien, quiero invitarlos, ¿no? Espero que vayan allá, incluso que puedan estar pendientes de nuestras próximas publicaciones. Yo les dejaré en el grupo de WhatsApp, que ha abierto pues Natalio y Giancarlo. Le voy a dejar los enlaces de YouTube y de Facebook para que puedan ver. El de Facebook es nuevo, lo acabamos de hacer la semana pasada. Bueno, hermano, esto es brevemente lo que son las cosmovisiones y su poder. Es un tema interesante, pero que no nos deja quietos. Nos lleva a una meditación y autoexamen profundos, que nos lleva a la acción, nos lleva al cambio. Las iglesias necesitan un proceso de rediscipulado de sus miembros. ¿Ves eso? Un rediscipulado de sus miembros. Los líderes actuales, aquellos que enseñan, deben obedecer a Jesucristo y volver al verdadero significado de Efesios 4:12. ¿Sí? Hablamos de un cambio de paradigma. Hablamos de un cambio de odre. En pocas palabras, un renacimiento del cristianismo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con el nuevo discernimiento y con el conocimiento del evangelio del reino y la misión de la iglesia a la luz de una
perspectiva bíblica de la realidad. ¿Qué vamos a hacer con este chaparrón de ideas que yo estoy compartiendo a ustedes? Que quizás para muchos de ustedes es como nuevo, pero ¿qué está diciendo este hermano? ¿Qué clase de revolución es esta? Bueno, hermano, algunas cosas importantes les quiero decir. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque yo estoy metido en el mismo barco, hermano. En primer lugar, amar la verdad. Amemos la verdad. Sigamos estudiando para entender mejor los propósitos revelados de Dios en la Biblia y la historia del mundo. Como resultado, tenemos que aplicar en nuestra vida, bueno, la enseñanza de Romanos 12:1-2, renovando nuestro entendimiento para poder madurar en el conocimiento de Jesucristo y sus propósitos redentores. Eso en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, nos toca amar a nuestro prójimo. Es un mandato, y especialmente los de la familia de la fe. Siempre aplicando la enseñanza de Romanos 14. Ustedes saben lo que dice Romanos 14. Los cristianos que no entienden los propósitos de Dios para la realidad de la vida son débiles en la fe, pero son hermanos y como tal deben ser recibidos, no para contender sobre ideas. Tengamos cuidado también con esto. En tercer lugar, debemos comunicar y modelar el estilo de vida del reino de Dios. ¡Ay, maravillosa la clase Cosmovisión! ¡Qué maravilla! Pero aplícalo, tienes que aplicarlo a tu vida. Entonces, las verdades bíblicas entendidas por medio de su propia cosmovisión son un medio para la renovación de tu entendimiento. Esta comunicación y testimonio debe darse tanto en el contexto de una iglesia local como en el contexto social comunitario donde tú y yo nos devolvemos. Es decir, tenemos que hacer cambios, pero los vamos a hacer en todos los ámbitos de nuestra vida. Este estilo de vida del reino, y esta es una frase que yo uso mucho, el estilo de vida del reino va a producir dos resultados. Por una parte, aceptación de aquello que el Espíritu Santo ilumine, y por otro lado, rechazo por parte de aquellos que se endurezcan en sus paradigmas ministeriales. Ojo, estoy hablando de la iglesia. Se van a endurecer en sus paradigmas ministeriales dualistas. Este rechazo va a producir persecuciones y difamaciones. Acuérdense de eso. Debemos soportar esas persecuciones lo más que podamos, y cuando sea insoportable, nos va a tocar salir de las congregaciones. En cuarto lugar, organizar grupos de estudio como este y edificación mutua con aquellos que están interesados en el paradigma correcto del cristianismo como expresión del reino de Dios. Estos interesados, ¿vale?, podrán proceder de diferentes denominaciones y contextos. No se deberá reproducir los sesgos denominacionales y eclesiásticos dentro de estos grupos de estudio. En quinto lugar, y ojo, me estoy refiriendo, ojo, mira que tengo un testigo de Jehová que va a venir con sus ideas y lo vamos a meter. Hermanos, seamos maduros. Estamos hablando de evangélicos, protestantes, estamos hablando de cristianos, ¿ok? Entonces, en quinto lugar, formar nuevas iglesias. Es necesario, eso es lo que está pasando ahora. Nuevas iglesias fundadas sobre el paradigma correcto del evangelio del reino de Dios. ¿Qué va a pasar? El Espíritu Santo confirmará esta decisión distribuyendo los dones necesarios para que el nuevo grupo de creyentes funcione como una verdadera iglesia, aunque sea chiquitita, de 4 o 5 personas, una iglesia de casa. Parece mentira, mis hermanos, esto que les voy a decir, y sé que esto va a ofender a muchos. Las escrituras, no importa la iglesia a la cual asistas, y no me importa que tengas un pastor superestrella de las redes sociales, pero en un mayor o menor grado, y como dice la autora que hemos citado mucho hoy, Landa Cole, las escrituras han sido sometidas a una gran distorsión hasta el punto de ser irreconocibles, con tal de enseñar lo que interesa, ofreciendo realmente menos del 20% del consejo de Dios y sin haber tocado el 80% de la naturaleza y el carácter de Dios y sus caminos perfectos para todos los aspectos de la vida. ¿Cómo leemos la Biblia, hermanos? ¿Cómo la estamos leyendo? ¿Con qué lentes mentales nos estamos acercando a ella? Esos lentes
Ya ustedes saben de qué estoy hablando. Es la cosmovisión. Y esa cosmovisión la va formando la propia palabra de Dios. ¿No es cierto? ¿De dónde obtenemos la cosmovisión bíblica? De la Biblia, pues. Pero aquí es de vital importancia, porque quizás alguno de ustedes me diga, bueno, cualquiera que tiene Biblia va a tener cosmovisión bíblica. No, eso no es así. Aquí es de vital importancia el cómo esa palabra es enseñada. Y por eso hablamos del discipulado de las naciones. De manera que el fallo fundamental lo tiene la comunidad de la gracia, lo tiene la iglesia, los misioneros, los evangelistas, que con su cosmovisión distorsionada van y enseñan la palabra de manera equivocada, limitada, reducida, y forma de esa manera una cosmovisión sin coherencia, poco profunda y poco robusta, lo cual no va a permitir un correcto entendimiento o adecuado entendimiento de las escrituras. Entonces, necesitamos un cambio muy radical en la manera en que se nos ha enseñado a leer la Biblia. ¿Cómo lees la Biblia? Ese es el punto. Y entonces vamos a poder ver con claridad lo que Dios nos quiere enseñar sobre la gran extensión, que es infinita, que tiene su reino. Que esto evidentemente apunta de manera directa a nuestros púlpitos dualistas y pietistas del día de hoy. Fíjense una cosa, y el hecho de que se predica desde el púlpito que el mundo entero es de Dios. ¿No es cierto? Sin embargo, esas mismas personas se contradicen al decir que hay temas que no se pueden abordar dentro de la iglesia, desde el púlpito. No, eso no hablamos de eso. Recordemos que la palabra de Dios tiene el objetivo de proveer sabiduría tanto para la redención como para los objetivos que tiene Dios con la creación presente. Acuérdense que hemos hablado del mandato cultural de Génesis capítulo 1. La creación importa y eso sigue vigente. Es un evangelio, un evangelismo integral, la visión holista, mis hermanos, integral. Entonces, será necesario hacer un análisis de los temas que se predican en la mayoría de las iglesias y demostrar con la Biblia por qué este tipo de temas no llegan al cometido de hacer discípulos a las naciones. Algo interesante aquí es que las consecuencias de las predicaciones dentro de la iglesia es el nivel de madurez de los miembros de la iglesia, medido en su comportamiento dentro de la sociedad. Ahí es donde se mide. Sabemos que este comportamiento es altamente deficiente muchas veces y falto de sabiduría, lo cual pone en evidencia un discipulado mediocre que tiene como causa una enseñanza mediocre, porque es una enseñanza expositiva en muchos casos de la Biblia, pero no aplica la verdad de Dios a las situaciones del mundo real, sino a un mundo ficticio que tiene dos grandes divisiones, lo sagrado y lo secular. El púlpito en el día de hoy se ha endiosado y por esto hay temas que se dejan de predicar. Nos admiramos de muchos púlpitos con exposiciones muy prolíficas de las escrituras. Son buenas predicaciones, sí que lo son, sí que lo son. Y aprendemos mucho. El problema es que hay ciertos temas que son claves y que no se tratan de manera continua y profunda. Son temas de la vida diaria, como los de familia, la economía, la política, el trabajo, los estudios, el arte. El resultado de esto es una enajenación del cristianismo relacionado pues con la vida real. Históricamente, los puritanos ingleses han sido considerados como los maestros por excelencia de la predicación desde el púlpito. Para ellos la estructura básica de un sermón tenía dos partes: exposición y aplicación. Exposición y aplicación. El verdadero modelo de predicación son los sermones puritanos, porque en su estructura nosotros vemos múltiples aplicaciones, ¿ok? Para la devoción personal, para la vida en la familia, para la vida de los negocios. Una buena parte de los sermones constaba de eso. Ellos fueron muy sistemáticos. Una vez que ellos explicaban las escrituras y extraían el principio, una gran parte del sermón se iba en puras aplicaciones y ayudaban a las personas a hacer la conexión aquí adentro. La conexión, porque el resultado de eso es que los oyentes se transformen en personas sabias. ¿Se dan cuenta? Aquí está una sabia medicina, mis hermanos, para el problema que tenemos nosotros, y es escritural. Volvernos en personas sabias
con una mente crítica, la mente de Cristo. Y eso es lo que nos está faltando ahora. Cristianos sabios, tenemos cristianos religiosos, sí, y ya no son tan cultos en el texto bíblico. Antes sí, ya pocas iglesias enseñan doctrina. Hay mucho analfabetismo bíblico en el día de hoy. Y en sexto lugar, finalmente, que voy con esto un paso, como buenos ciudadanos es necesario liderar en la comunidad mediante el servicio y la promoción de la justicia. No estamos solos, mis hermanos, nos toca trabajar, hacer muchas cosas. Entonces, en resumen, el perfil social del discípulo de Jesucristo maduro está resumido en hacer justicia, amar misericordia y andar en humildad delante de Dios. Y es lo que dice Miqueas en versículo 8 del capítulo 6. Al final, cuando todo haya sido dicho y hecho, lo que valdrá es la evaluación de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestra vida y trabajo, no lo que los líderes de las iglesias o los miembros de las iglesias piensen sobre nosotros. Cierro, hermanos, con quien ha sido para muchos de nosotros una gran inspiración en el redescubrimiento de la verdadera vida cristiana. Pero no solo eso, sino que él también fue un incansable tutor y discipulador, el hermano Luis Sena, quien se fue con el Señor empezando este año. Él decía que ciertamente en la Reforma Protestante muchas cosas tuvieron que redefinirse y por eso surgieron aquellas famosas 5 solas, ustedes las conocen. Esas 5 solas no dejan de ser importantes para el cristianismo en cualquier época de la historia. Lo que nos faltaría ahora sería agregar una 6ª sola, solo el reino de Dios. Gracias a todos por su asistencia a este curso, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.